24 de diciembre de 1938. Agarrando con cautela la botella de cristal, ella se subió los pantalones de lana negra y se deslizó por la colina boscosa hacia la casita de 2 habitaciones que había en la hondonada. Su hermano mayor era el dueño de los vaqueros y la camisa de lana oscura. Su tío era el dueño del gorro de lana que le cubría el pelo rojo fuego. Para navegar por el bosque en aquella fría noche de diciembre, tenía que llevar ropa negra y pesada. Le había prometido a la viuda Amos que cogería a su hijo y huiría del condado si incendiaban su casa. Un enemigo menos con el que lidiar en Amos. El conflicto Sims-Amos ha durado tanto tiempo que nadie recuerda cómo empezó, aunque existía la leyenda de que lo desencadenó una novia traicionada. Otra posibilidad podría ser un cerdo robado, ya que el tío Enos mencionó que ambos eran casi idénticos. Tal vez no hubiera ninguna diferencia. El aire fino y brumoso de los montes Apalaches parecía alimentar las enemistades. Ella se había alegrado mucho de ser elegida para llevar a cabo la tarea. Los hombres de la tribu asegurarían su presencia en el Green Room, el único salón del país, propiedad y regentado por el anciano Ned Green y su esposa Mabel. A nadie se le ocurriría que una chica prendiera fuego al local. El tío Enos afirmó que la viuda Amos y su hijo pasaban las vacaciones de Navidad visitando a parientes en 2 condados distintos. Ella dio un paso tranquilo hacia él. Había sido elegida por el tío Enos porque destacaba en todo. Era la mejor nadadora, la mejor escaladora y la mejor corredora. También era muy fuerte. Ella, según su abuela, tenía mala leche y moriría en brazos del diablo. Nada que iluminar. Lo miró detenidamente, acercándose cada vez más. Lástima, pensó para sí, que Jack, el hijo estudioso, perteneciera al odiado clan Amos. Siempre había sido agradable, al menos con ella, y nunca había planteado ninguna pregunta. Incluso era bastante simpático, de una manera discreta. Incluso jugó con él cuando empezó a ir al colegio, en tercero fingieron ser novios. Cuando su padre se enteró, la reprendió y desde entonces evitaba a Jack. En los últimos 1 o 2 años, había notado que él se había vuelto más alto y más delgado. Todavía nada. Oyó cantar a lo lejos. Nochebuena, por supuesto, significa villancicos. Con manos temblorosas, dejó la botella en el suelo, quitó el tapón y envolvió el cuello con el paño grasiento de su cinturón, metiendo un extremo dentro. Sacó una pizarra plana y seca de un bolsillo de los vaqueros y un lucifer del otro. Se acercó un poco más después de coger la botella. Su tío le había explicado todo con detalle. Para que el fuego se extendiera rápida y completamente por toda la casa, tenía que golpear el porche delantero, bajo el tejado envoladizo. En el primer impacto, el lucifer fue capturado. Ella tuvo la impresión de presenciar cómo otra persona encendía el trapo y lanzaba la botella, que estalló precisamente en la puerta principal. Ella debería haber huido de inmediato, pero en lugar de eso permaneció inmóvil durante un tiempo considerable mientras el fuego se propagaba, lanzando llamas de color naranja brillante que salían disparadas hacia el tejado y luego hacia el cielo. Era una noche fresca, después de todo, y no parecía poder irse, el calor del fuego en su cara la hizo cerrar brevemente los ojos en éxtasis. Las llamas se disparaban hacia arriba y hacia arriba. Oyó caer algo en algún lugar entre el crepitar. ¿Quizá un rayo? Aún así, el encantamiento se rompió y se dio la vuelta para marcharse. Se oye un fuerte crujido, luego otro y un tercero. Ella volvió a mirar a su alrededor, justo cuando la puerta de la cabaña estalló y una figura ennegrecida que aferraba un libro salió tambaleándose de una puerta en llamas, tosiendo. Ella soltó un grito ahogado. El tío Enos había jurado que se habían ido, y se suponía que no había nadie en casa. Ella levantó la vista al oír su grito ahogado y vio que el rostro de Jack estaba contorsionado por el dolor y pálido a la luz, incluso silueteado contra el fuego. Se sacó el humo de los pulmones, con los ojos brillantes clavados en ella, y ella le devolvió la mirada durante un largo rato antes de darse la vuelta y correr ladera arriba como si el mismísimo diablo la persiguiera. Oh, cómo me gustaría poder hacerlo. Mirando hacia atrás desde lo alto de la cresta, temió que él fuera a darle caza, pero en lugar de eso vio su oscura figura cayendo hacia la carretera principal, que estaba a 1,5 kilómetros de distancia. Corriendo por arroyos y a través de un aire doloroso, ella corrió hasta llegar a casa de su prima, donde se despojó de la ropa en el estanque y la hundió profundamente con una pesada piedra que ya estaba colocada.
Se quitó el olor a humo de la ropa y se puso el camisón antes de subir corriendo las escaleras y meterse en la cama de su prima, donde Mary Sue, de 12 años, se revolvió y murmuró. Ella estaba tan inquieta que pensó que podría matar a Jack y tenía miedo de informar al tío Enos de que Jack la había visto, ya que le había advertido que no se dejara ver y que podría llegar a ser muy cruel si le desobedecía. Asterisco asterisco asterisco. Al día siguiente oyó lo suficiente como para saber que Jack estaba mal, neumonía, causada por el humo, dijeron, y que él y su madre iban a vivir, al menos por el momento, unos cuantos pueblos más allá de donde estaba el hospital. El sheriff había salido, pero solo le interesaba saber dónde estaban Enos y los demás hombres. El tío Enos no se había asombrado al enterarse de que Jack estaba de vuelta en casa, solo un poco descontento de que evidentemente hubiera sobrevivido. Ella tomó nota mental de no volver a confiar totalmente en Enos. El sheriff miró a su alrededor, pero en realidad no había nada que encontrar. Y la vida continuó. Ella casi había conseguido suprimir sus recuerdos, ya que el año pasaba, el excitado estallido de historias iba y venía, y al siguiente, la disputa estaba casi en silencio, salvo por unas cuantas palizas en callejones traseros porque nadie quería llamar la atención del sheriff después de un casi homicidio. Miró a la cara al chico alto y musculoso que estaba de pie cerca de la puerta de su clase, claramente evitado por los demás alumnos, una cabeza más alta que cualquiera de los otros chicos del pasillo, músculos como cables anudados destacando en sus brazos. Lo reconoció. Con una sonrisa depredadora, retorcida y lacónica, la miró fijamente a los ojos, con una pizca de malvada diversión brillando tras ellos. Vaya, Lightning, hacía muchos años que no te veía. Se irguió sobre ella y la forma en que pronunció la palabra, Firebug, con su voz clara y profunda la heló hasta los huesos, incluso con el calor de agosto. Se oyó un alboroto detrás de ella y sus hermanos, Mary y John, se interpusieron entre Jack y ella. Dios mío, era gigantesco, más grande que la mayoría de los hombres adultos. Permaneció inmóvil hasta que su hermano mayor, Matt, lo empujó. Entonces, sin ningún esfuerzo, tiró a Mar al suelo y esposó a John al otro lado del pasillo. Volviendo su indolente mirada a ella, dijo, bueno, Firebug, me encantaría quedarme y hablar. Después de todo, tú y yo tenemos asuntos pendientes. Pero tengo que irme a clase. Hasta luego. Era Jack. O tal vez había sido Jack, fuera lo que fuera ahora, parecía relajado y confiado como un tigre en una habitación llena de ovejas. Ya no era un chico tímido y aficionado a los libros, parecía mitad monstruo y mitad hombre. Ella apenas llegó a su mesa después de ayudar a Mary John a levantarse, antes de desplomarse en ella, temblando como una hoja. El resto del día fue horrible, no podía concentrarse y salió del colegio una hora antes para esconderse en su habitación. Después de eso, nada mejoró, él siempre estaba allí, apareciendo donde quiera que ella se aventurara, también era constantemente, burlonamente, educado, en cuestión de días. Su sonrisa cruelmente humorística rondaba sus sueños. Antes de irse, siempre se refería a ellos como si tuvieran asuntos pendientes y nunca la llamaba de otra forma que no fuera Firebug. Ella se enteró de que él y unos amigos habían construido una pequeña cabaña donde estaba su antigua casa directamente sobre los cimientos quemados y que nadie parecía saber por qué había vuelto solo. Ella tenía la terrible sensación de que sabía exactamente cuál era su asunto pendiente. Sus hermanos y primos no tardaron en intentar evitarle porque era demasiado grande, demasiado fuerte y parecía disfrutar con el dolor. Cuando 3 de sus tíos intentaron tener unas palabras con él, en un callejón oscuro para ponerle fin, simplemente sacó un trozo de tubo y los mandó a los 3 al hospital, y les advirtió que la próxima vez que intentaran saltarle encima, los pondría bajo tierra. Nunca la tocó. En cambio, parecía disfrutar golpeando a todos los Sims con los que se cruzaba. Le había dado el nombre del tío Clive y en el hospital había balbuceado incoherencias sobre luchar contra el mismísimo diablo. Ahora, Jack Emmons era el diablo. Ella salió y vomitó por todo el callejón después de oír aquello, con los oídos zumbándole por las palabras de la abuela. Aunque ella sabía que el diablo acabaría vengándose, no podía evitar tener miedo de ser golpeada. Su padre le había dado mucha práctica en ese sentido antes de que bebiera hasta morir. Sin embargo, la mirada del diablo prometía mucho más que una simple paliza física, y aunque ella intentaba no pensar demasiado en ello,
a veces por la noche sus pensamientos vagaban por el oscuro lugar equivocado, y su madre no parecía entenderlo. Se había convertido en el mundo entero de ella. No tenía vida social en absoluto, incluso el más ardiente de los chicos se habría abstenido de molestar a propósito a Daddle Emas. Habría estado bien tener un novio como Janet Turnbull y algunas de las otras chicas, pero ella sabía que eso nunca iba a ocurrirle. Su pelo rojo encrespado, con muchas pecas, rasgos ligeramente lobunos y un cuerpo que le valió el apodo susurrado de «maravilla sin tetas». Aunque eso solo lo había dicho una vez en su presencia y le había valido al chico más de un moratón. Más inquietante aún, sabía que se susurraba que Firebug es la chica del diablo. Todo lo que tenía era al implacable diablo pisándole los talones, burlándose de ella y sabiendo que no había salida para ella, siempre la estaba observando, consciente de su impotencia pero disfrutando demasiado con su sufrimiento como para poner fin a su terrible plan. Ella soportó 1 año y medio de esta miseria antes de que los japoneses vinieran a rescatarla. Después de la última salida, 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor, ella se encontró en el sótano de la escuela consiguiendo mapas para su profesor. El desordenado sótano estaba iluminado por una sola bombilla, y ella estaba rebuscando en las estanterías, buscando los mapas del Pacífico, cuando oyó que algo se movía detrás de ella. Se sintió mal del estómago y sus venas parecieron llenarse de agua helada. Se dio la vuelta, sosteniéndose a duras penas, y vio a Devil sentado en silencio sobre la mesa en el centro del sótano. La pesada puerta al final de la escalera estaba obviamente cerrada, lo que le impedía evitar pasar tiempo a solas con él. Su intensa mirada parecía atraer sus ojos hacia un vínculo que ella no podía romper. Bueno, Firebug, solo tú y yo. Se había hecho aún más alto y musculoso, estaba segura de que era el hombre más alto y fuerte que había visto nunca. Una parte de su mente se preguntaba si su madre la creería ahora, o al menos después de que encontraran su cuerpo, si es que encontraban su cuerpo. Tenía la boca demasiado seca para hablar, y mucho menos para gritar. No es que nadie fuera a oír nada de lo que ocurriera aquí abajo. Sintió que temblaba, pero ni siquiera pudo romper la mirada. Estaba segura de que él percibía su miedo. Podemos alistarnos ya que algunos de nosotros estamos siendo liberados. Quería tomarme mi tiempo para despedirme dignamente. Ella permaneció inmóvil mientras él daba un paso hacia ella, luego otro, hasta que estuvo a solo unos metros y su mirada negra se clavó en sus ojos. Me juro a mí misma que te recordaré. Todos los días. Ella se preparó cuando él se inclinó sobre su cuerpo inmovilizado y con una enorme palma le apartó delicadamente un mechón de pelo de la cara. Adiós, ella. Después de eso, simplemente se marchó y subió las escaleras, dejando la puerta de arriba entreabierta. Demasiado sorprendida para llorar, ella cayó al suelo. Al día siguiente, él ya no estaba. Asterisco asterisco asterisco. La segunda mitad del curso escolar fue como otro mundo, la mayoría de los chicos mayores, incluido Devil, se habían alistado, y el resto parecía decidido a hacerlo. Las tareas escolares se interrumpían con interminables relatos de batallas libradas en la lejana África o en diminutas islas del Pacífico. A los profesores ni siquiera parecían importarles tanto los exámenes, y en medio de todo ello, le resultaba inquietante que Diablo Amos pareciera seguir persiguiéndola, pero de una forma diferente. Su miedo a Diablo había definido tanto sus pensamientos que se encontraba pensando en él constantemente, preguntándose dónde estaría y qué estaría haciendo, y por qué no la había matado o herido. Sinceramente, esperaba ser violada. Y luego asesinada. Se había sentido tan aliviada al pensar que debería sentirse un poco insultada. Aquel terrible apodo se le había pegado, incluso el tío Enos, que tenía más razones que nadie para que no le gustara, lo usaba constantemente. Ella incluso pensaba a veces en sí misma como Firebug. Entonces, ¿por qué la había llamado por su nombre de pila en lugar de Firebug? Después de dejar la escuela, la vida se alargó. Las citas eran extrañas, por alguna razón, los hombres se quedaban cortos. No es que tuviera mucha suerte con las citas de verdad, su rostro lupino y su figura aniñada no atraían precisamente a los mejores hombres. Además, los pocos hombres que se quedaban en la ciudad durante la guerra apenas merecían la pena, y los que estaban de permiso solo buscaban una cosa, que, admitámoslo, a ella también le gustaba. Había tenido muchas aventuras de una noche, pero ninguna relación duradera.
Louis Patch había sido el primero y no le había parecido gran cosa, pero con el tiempo se dio cuenta de que le picaba el gusanillo de tener que rascarse de aquella manera, aunque no se tratara de un chico al que realmente quisiera conocer o estar cerca. No se volvió loca por ello como Janet Turnbull, pero tampoco acabó, con un niño, nada más salir de la escuela como Janet. Era bastante fácil ligar en el Green Room, sobre todo después de que las minas se expandieran para satisfacer la necesidad de carbón en tiempos de guerra. Muchos mineros eran solteros, y una chica sin ataduras como ella podía satisfacer sus deseos sin demasiados problemas. La mayoría de las mujeres competían por los guardianes, los que se casaban. Ella sabía que su reputación era peor de lo que debería, solo buscaba compañía una vez cada 2 meses más o menos, y solo cuando no tenía casi ninguna posibilidad de quedarse embarazada. Pero como no tenía otro sitio a donde ir, era asidua a la sala verde y las historias se extendían. Las historias no le importaban, se sentía como en el purgatorio, esperando algo que no sabía si existía. El tiempo se alargaba, sus hermanos nunca regresaron de la guerra, Matt desapareció cuando su carguero se hundió en el Atlántico, John murió en algún trozo sin nombre de selva putrefacta en medio del Pacífico. Trabajó como dependiente en el General Store e incluso alquiló el apartamento de encima. La enemistad entre Amos y Sims se había resuelto en gran medida al final de la guerra. De hecho, tras la marcha de Devil, el condado había perdido a todos los amos. Sin embargo, ella se había visto arrastrada a los sindicatos y a la desesperada lucha entre los mineros y los propietarios con sus rompehuelgas, gracias a su tío Enos. Empezó con pequeñas cosas como hacer de vigía o pasar chismes de la sala verde, pero con Enos siempre había un poco más. A su debido tiempo, se produjeron incendios inexplicables en las instalaciones de la mina y en las oficinas de registros. La tienda de la empresa, que vendía artículos tremendamente caros, ardió 2 veces, pero los propietarios se dieron cuenta de lo que pasaba y la mantuvieron cerrada. Esto supuso una gran victoria para el sindicato, ya que obligó a los propietarios de las minas a pagar en efectivo en lugar de con el guión de la compañía, generalmente sin valor. Las viviendas de los esquiroles también ardieron. Sin embargo, los incendios solo se producían cuando no había nadie dentro de los edificios, algo que Firebug se aseguró de que nunca ocurriera. El sheriff la interrogaba en cada incendio, pero su empleo y su pequeño apartamento en el almacén general le proporcionaban una coartada fácil. Su vida volvió a dar un vuelco 3 años después de la guerra. Había llegado mucho más tarde de lo habitual, pero la sala verde ya estaba repleta de mineros mugrientos y ella buscaba un lugar donde posarse por la noche que no estuviera sobre sus rodillas. Hacía ya unos meses que no sentía la necesidad de rascarse el picor porque, por alguna razón, se sentía inquieta e intranquila. Ella vio una silla libre en una mesa contra la pared del fondo y se acercó a ella. La mayoría de los mineros la dejaron coger la silla, aunque solo fuera para cogerla, pero mientras se abría paso entre la multitud que parecía retroceder extrañamente ante la mesa, sintió que le temblaban las rodillas. Firebug. No pensé que volvería a verte. Desde su asiento al otro lado de la pequeña mesa, Devil Amos eclipsaba el mundo, su poderosa forma hacía que incluso el más grande y poderoso de los esforzados mineros pareciera débil y pequeño. Un vaso de whisky se empequeñecía en una poderosa mano, parecía más duro, con algunas cicatrices más. De algún modo, se había vuelto aún más imponente. Firebug, que ya no era una colegiala, contrajo los hombros y le devolvió la mirada, temblando por dentro como una hoja, pero intentando desesperadamente no demostrarlo. Todas las viejas preocupaciones volvieron a surgir. Diablo. A mí me pareces un mapache. Ella sabía que él podía oír la grieta y el temblor en su voz, pero al menos respondió por primera vez. Él esbozó una sonrisa burlona ante su atrevimiento y se terminó el whisky. He estado ocupada. Pero tenía que volver. Asunto sin resolver, ya sabes. Un pasadizo se creó delante de él como por arte de magia, y todo el mundo se detuvo y se quedó mirando mientras él salía. Se puso de pie, lo que hizo retroceder aún más a la multitud, pasó junto a ella y se apresuró a salir por la puerta. Ella se quedó mirando tras él, atónita, hasta que una voz por detrás dijo algo. ¿Quién demonios era? Ella se giró para ver a Jenny Turnbull, la hermana pequeña de Janet, que miraba fijamente a la entrada. Es el diablo. Mabel Green se les acercó por un lado. ¿Qué ha dicho? Asuntos pendientes. Incapaz de comprender, Jenny silbó, ¿puedo quedármelo? Con expresión de ataúd,
Mabel negó con la cabeza. Jani, por favor, evita esto. Firebug es la hija del diablo, y cualquiera que se entrometa en sus asuntos tendrá que pagar el precio del infierno absoluto. Confundida, Jani continuó, ¿qué asuntos? Por fin ella pudo expresar su preocupación, diciendo, Jani quiere acabar conmigo. Tengo que pagar por haberle convertido en lo que es. Con un rugido hueco en los oídos, se dirigió a casa, fijándose en el apesadumbrado asentimiento de Mabel y en la mirada atónita de Jani. Pasó toda la noche escuchando los bulliciosos sonidos que emanaban de la sala verde, seguidos del escalofriante silencio del invierno. Estaba segura de que la mataría, tal como había dicho la abuela. Quizás había estado esperando este momento durante los últimos 7 años. Todo lo que tenía para vivir era una pequeña habitación, unos cuantos libros y algunas baratijas. Su ropa cabía en una maleta. En realidad, no tomó una decisión consciente, no tuvo una epifanía. Sin embargo, se sentía más tranquila y en paz que en mucho tiempo. No huiría de su destino. La noche siguiente, entró en Green Room con una premonitoria sensación de calma. El bar estaba menos lleno que antes y enseguida vio lo que había previsto, Double Emmas, sentado en la misma mesa, tomando la misma bebida y mirándola fijamente desde la misma silla vacía. Ella se acercó a la barra, pidió un vaso de whisky a una desconfiada Mabel, fue directa a la silla libre y se sentó frente a él. Diablo. Bicho de fuego. Se quedaron sentados, mirándose fijamente, bebiendo whisky y sin pronunciar palabra, incapaces de oír el ruido de la multitud, viviendo en un universo silencioso de su propia creación. Por primera vez, ella le miró realmente a la cara, sus ojos intensos no vacilaban. Parecía estar examinándola con la misma atención. Después de una eternidad, ambos terminaron sus bebidas al mismo tiempo y se retiraron juntos de la mesa, sin decirse una palabra. Jani se acercó a ella, pálida. ¿Estás loca? No sé, parecía que tenía que hacerlo. La noche siguiente, y la siguiente, durante semanas, hasta Nochebuena, se encontró frente al diablo en el pub. Estaba claro que Diablo ya había bebido mucho, como demostraban los 2 vasos y las 2 botellas del mejor whisky de Mabel que tenía delante. Ella se había sentado frente a él y había cogido el vaso lleno, molesta por la interrupción de su ritual. Él la miró, la impasibilidad dando paso a algo más triste, más profundo, y se balanceó ligeramente en su asiento. «Feliz Navidad, Firebug. Feliz Navidad, diablo». Observó Mabel nerviosa, y el público pareció percibir la alteración. Muchos deslizaron sus sillas más lejos del dúo de bebedores empedernidos. Él bebía con seriedad y ella hacía un gran esfuerzo por seguirle el ritmo, pero pronto se sintió tan inestable como él debido a su pequeña estatura. Cuando se acabó el whisky de la última botella, apenas se mantenían sentados en sus sillas. Con cierta dificultad, Debel se incorporó y ella le siguió. Ella oyó villancicos procedentes de la iglesia cuando se abrió la puerta y salió a la calle. Maldita sea, era Nochebuena, por supuesto, y ella enrojeció de rabia ebria. Solo consiguió mantenerse en pie mientras se retorcía hacia la puerta, y eso fue un gran logro. Se obligó a atravesar su incertidumbre, el mundo un ente que giraba y se retorcía, hasta que finalmente llegó a la puerta y la empujó para abrirla. Asterisco asterisco asterisco. Tras un sueño borroso, ella se despertó en la habitación oscura aferrada al hombre que compartía su cama. Movió su muslo desnudo sobre él, sintiendo que su picor se disparaba. Parecía que aquel hombre era grande en más de un sentido. Deslizó el muslo por encima de él hasta que estuvo listo y se echó encima de él. Era muy grande. Aunque estaba mojada, le costó introducirlo dentro de ella. Sintió que él empezaba a moverse con ella, un movimiento confuso y torpe, pero que la llenaba gloriosamente. Uno de los mineros, supuso. Asterisco asterisco asterisco. Ella quedó momentáneamente cegada por la tenue luz invernal que entraba por la ventana, así que rodó hacia el borde de la cama, parpadeó varias veces y luego volvió a rodar hacia el gran minero y la cálida mancha de la cama. Le miró a la cara y jadeó, la calidez y la perezosa somnolencia sustituidas por una alerta mortalmente fría. Al instante se encontraba en el frío suelo, agarrando lo primero que tenía a mano, una especie de martillo de aspecto extraño que había en una cómoda junto a la cama. Luego retrocedió, tropezó con un par de pesadas botas, pero mantuvo el equilibrio mientras intentaba desesperadamente mirar a su alrededor sin apartar los ojos de él.
Ella le apuntó con el martillo como si fuera un talismán, y los ojos de Diablo parpadearon, y se puso en pie al otro lado de la cama, mirándola atentamente, ligeramente agachado. «Quédate atrás». Ella se sintió tonta por sostener el martillo, pensando que realmente podía hacerle daño, pero lo guardó de todos modos, empezando a buscar su ropa. Devil Amos le hacía parecer un niño indefenso, y ella estaba sola con él en su cabaña, la que había quemado hasta los cimientos con él dentro. Retrocedió en silencio y se enderezó. Devil levantó lentamente su enorme brazo y señaló sin palabras el suelo detrás de ella. Ella retrocedió hasta que vio sus ropas amontonadas y, al hacerlo, tuvo un vago recuerdo de haber irrumpido por la puerta y haber sido despojada de su ropa, aunque no estaba claro en qué demonios había estado pensando o qué había sucedido después, aparte del dolor palpitante entre los muslos. Ella se esforzó por subirse el vestido por encima de sus caderas casi inexistentes y luego se metió un brazo cada vez. No podía ver su ropa interior, pero realmente no le importaba en ese momento. Consiguió ponerse los zapatos y necesitaba salir de aquí, a un lugar seguro. Devil retrocedió hacia la pared opuesta, sentándose finalmente en una silla junto a ella. Devil la miró, diciendo, «Ella. Por favor, coge mi abrigo. Está nevando mucho». La había llamado ella una vez más. No se había movido en absoluto, pero con la luz aumentada ella pudo ver cicatrices. Como llamas congeladas, rojas y furiosas, en el lado derecho de su torso fuertemente musculado. Otras cicatrices. Extrañamente redondas. Balas, sospechó, en el otro lado. Miró por la ventana para confirmar la veracidad de su afirmación y se volvió rápidamente hacia él. Lenta y gradualmente, señaló a su derecha, donde ella podía ver un grueso abrigo colgado de un hule. El abrigo le llegaba casi a los pies cuando por fin consiguió bajárselo, lo que le costó varios intentos debido a su peso. Se acercó a la puerta y la abrió a sus espaldas, sintiendo una ráfaga de frío y nieve alrededor de las piernas. Asintió mientras ella le lanzaba una última mirada. «Feliz Navidad, ella». Todo lo que ella pudo decir en respuesta fue, «Feliz Navidad, Jack». Él se había puesto los pantalones y estaba de pie, descalzo y sin camiseta en la nieve, justo al otro lado de la puerta, mirándola irse. Ella se apresuró a salir por la puerta, cerrándola tras de sí, y echó a correr. Casi chocó con un vehículo excedente aparcado junto a su cabaña. No se volvió hasta llegar a la carretera principal. Antes de darse cuenta, estaba cerrando la puerta de su habitación en la parte trasera de la tienda, temblando, pero no de frío, y aún poseía su martillo de aspecto extraño. Asterisco, asterisco, asterisco. Cuando por fin se obligó a volver a la habitación verde después de Año Nuevo, lo encontró sentado a la mesa con una botella y 2 vasos, exactamente como había esperado. Intentó luchar contra las ganas de quedarse, pero se sintió arrastrada sin control, como un barco atrapado en un vórtice. Le sorprendió su saludo aunque no parecía sentir nada. Ella. Después de un largo periodo de contemplación, ella respondió. Jack. Después de volver a casa, intentó considerar las implicaciones de lo que había pasado, ya se había dado por muerta, pero no estaba segura de lo que pasaría después. Se había sentido cómoda, en cierto sentido, sabiendo lo que pasaría y que era inevitable, pero ahora se sentía más que un poco inquieta. Tenía miedo de albergar esperanzas de que el uso de su nombre de pila significara algo diferente, pero algo había cambiado. Otros le habían contado historias sobre él. Decían que había ido a la escuela, que había aprendido a ensayar rocas y minerales y que había trabajado para empresas estimando el valor de sus propiedades. Eso era lo que hacía aquí. Su calma, su equilibrio, volvieron en cierta medida, aunque no tan firmes como antes de Navidad, y volvieron a su rutina nocturna, con solo el cambio de nombres para indicar lo que había sucedido. 1 mes y medio después, pasaba por delante de la parada de autobús de camino a la Sala Verde. Últimamente se sentía indispuesta, como si estuviera enferma, y tenía problemas para terminar de comer. Se sintió aliviada porque el malestar estomacal había remitido un poco desde que empezó el día, y se preguntó si estaría bebiendo demasiado, aunque nunca antes le había pasado. Siempre había sido muy cuidadosa, pero no en Navidad, no con Jack, pensó temerosa. Estaba confusa y distraída al pasar por la parada del autobús cuando oyó ruidos bajos y estruendosos. Ella debe ser esa persona. El Firebug debe estar allí. Posiblemente. No es justo lo que había previsto.
Pivotó sobre sus talones, preparada para desatar un furioso arrebato contra quienquiera que el guardia de la mina pensara que se estaba divirtiendo. Y se detuvo. Dos indios macizos, casi del tamaño de Jack, con mandíbulas cuadradas y chaquetas del ejército desteñidas la miraron fijamente. El que estaba más cerca de ella le dedicó una pequeña sonrisa mientras se esforzaba por hablar. Tú debes de ser Alome Sems. Entrecerrando los ojos, asintió. ¿Qué quiere decir con no es lo que esperaba, jefe? Me imaginaba más bien a una Lana Turner con el pelo rojo dorado, dijo la otra persona. El primero soltó una carcajada. Tengo que coincidir con eso. Discúlpeme, pero basándome en la descripción del Capi, supuse que usted sería. Vale, una cosa más. ¿Quién demonios es Capi y por qué piensa eso de mí? Nuestro capitán. Servimos con él en la aerotransportada. El hombre más duro que jamás se haya hecho, ascendió al rango de capitán, trabajando su camino desde soldado raso. De Casarín Dougie, está todo aquí. Duro como un clavo. Cuando una vez le preguntaron qué lo hacía tan increíblemente duro, dijo que una mujer. Afirmó que lo mataron. Lo frieron. Con alma y todo. Nos habló de ti. Eso también explicaba por qué siempre llamaba a ella Mae a nuestro lanzallamas cuando estaba cabreado con él, dijo el otro con una sonrisa de tigre. El autobús arrancó tartamudeando. Ese es nuestro viaje a Nueva York, dijo el primer indio, echando un vistazo al autobús antes de volverse hacia ella. Sabes, no es asunto mío, pero dijo que lo que le ponía tan duro era el odio, hizo una pausa. La única mujer a la que había amado le había traicionado. Nunca se recuperó de ello. El día que puso sus ojos en ella, se convirtió en la chica de sus sueños. Afirmaba no haber conocido nunca a alguien con un pelo tan exquisito. Después de eso, subieron al autobús y se fueron. Cuando ella vio partir el autobús, se dirigió a trompicones a la sala verde. Jack estaba donde solían estar. Ella tomó asiento. Ella. Jack. Ella dijo, ¿tienes visitas hoy?, haciendo una pausa antes de continuar. Un par de tipos de la guerra de camino a Nueva York, se encogió de hombros, claramente desconcertado por cualquier intento de conversación. Ella asintió lentamente. Bebieron suavemente hasta que se acabó el whisky mientras permanecían sentados en silencio. Ella siguió a Jack hasta la puerta, y él se volvió hacia ella, perplejo, mientras miraba hacia atrás y veía, luego se detuvo allí mismo, en las afueras del pueblo, donde el camino se convertía en roca y comenzaba el largo camino hacia su cabaña. Con lágrimas no derramadas en los ojos, se acercó a él con entereza y fuerza. Jack. No tenía ni idea. Cuando estabas en esa maldita casa, no tenía ni idea. No tenía ni idea de lo que sentías por mí. Ahora casi estoy gritando. No tenía ni idea. Tras chocar contra él, lo abrazó con sus brazos, sintiendo su abrazo a cambio, y sus lágrimas acabaron por estallar en sollozos agónicos e insoportables. Sintió que una mano grande y fuerte le pasaba cautelosamente por el pelo mientras él la dejaba llorar, simplemente de pie y apoyándola. Por fin, cerró los ojos, exhausta pero no agotada. Ella, ya he superado esto. De estos individuos. Este lugar. Nunca dejes de luchar por nada, por los míos, por los sindicatos, por las familias. Hay una tonelada más de cosas disponibles. Dios. El mundo es vasto y abierto. Playas y océanos. Los veranos en el sur parecen eternos. Pero mientras estés aquí, no puedo irme. Ella sintió que le apretaba la chaqueta. Sintió que la invadía una oleada de inquietante aprensión, ¿y si no la creía? No ha habido más gente desde meses antes de que volvieras, dijo ella, con la voz entrecortada. Lo sé, ella. Sí, lo sé. Se te notaba. Te pregunté por qué parecías un poco enferma. Me llamo la chica del diablo. Supongo que siempre lo he sido. No me gustaría que mi bebé naciera aquí, en este lugar. Yo tampoco quiero estar aquí. Estoy harta de ser una pirómana. Todo el mundo me llama así en estos días, ya sabes. Te acepté. Tal vez sea mejor dejar a Firebug aquí entonces. Así, Firebug pereció en el abrazo del diablo en las afueras de la ciudad. ¿Y ella? Sin decir una palabra a nadie, ella y Jack cargaron su jeep militar con sus pequeñas posesiones y condujeron hacia el sur hasta que el sol les quitó el último frío de la montaña.